Y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta. Muy buen día para todos y todas. Hago propio el vocativo de las personas que me antecedieron en la palabra y quiero en esta mañana felicitar verdaderamente a todos los que han hecho posible y han contribuido a que el día de hoy estemos presentando esta política de relevancia súper fundamental. La Constitución Política de la República de Guatemala, como texto fundamental de corte garantista, reconoce que los derechos humanos son inherentes a la dignidad de la persona y debe ser siempre respetados y garantizados por el Estado, el cual se organiza con la finalidad de asegurar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Guatemala es parte del sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como tal, Estado parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que prevén el deber estatal de investigar, perseguir y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y otros delitos contra el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. De esa cuenta, en ejercicio del mandato constitucional de ejercer la acción penal pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, el Ministerio Público debe contar con estrategias, herramientas, instrumentos y políticas orientadas al efectivo cumplimiento de su función, con plena observancia de los derechos humanos. En ese contexto, se formuló la política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público, inspirada en los principios del Estado de Derecho y los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala en materia de derechos humanos. La política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público tiene como objetivo general afianzar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, garantizando los derechos de las víctimas y reforzando la investigación y persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para lograr el objetivo general, esta política se fundamenta en los ejes fundamentales que fueron ya plenamente descritos por el señor secretario de Política Criminal. La política también busca fortalecer al Ministerio Público y en particular a la Fiscalía de Derechos Humanos para que continúe desarrollando de manera eficiente y eficaz sus funciones de investigar los delitos contra defensores, defensoras y activistas de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas, así como los casos de discriminación y los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado interno. Fundamentalmente también es importante resaltar que en congruencia con lo anterior se busca la priorización como criterio para maximizar el impacto de la persecución penal de los casos del conflicto armado interno. Este es uno de los ejes fundamentales que persigue que la Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la Unidad Fiscal de Casos Especiales de Conflicto Armado y de las Fiscalías de Distrito y Municipales, dispongan de los instrumentos necesarios para aplicar los criterios de priorización que se enumeran en la normativa interna. Para la aplicación de las estrategias y criterios de priorización es necesario realizar los esfuerzos para garantizar a los y las fiscales la estructura y las condiciones propicias
mediante la protección de su seguridad física y las garantías de independencia e imparcialidad, elementos fundamentales para el procesamiento de las graves violaciones de derechos humanos. Finalmente, la política en el eje número 3 se refiere a los derechos de las víctimas, para lo cual es necesario generar las condiciones propicias para garantizar a las víctimas el derecho a participar en el proceso penal, a recibir una atención adecuada y a lograr una reparación integral. La intervención de las víctimas en las investigaciones de derechos humanos y en los procesos de justicia de transición han demostrado ser de gran utilidad, porque complementan y refuerzan el trabajo del Ministerio Público. Para garantizar la colaboración de las víctimas se tendrá en consideración los objetivos y las líneas de acción sobre acceso de los pueblos indígenas a los servicios de justicia que se prestan. El Ministerio Público, con el acompañamiento o asesoría de personal técnico de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Asimismo, se tendrá en consideración los objetivos y las líneas de acción sobre atención a los pueblos indígenas, en particular a mujeres indígenas y personas con discapacidad, considerando que son población vulnerable y se les debe atender de manera integral. Por último, hago énfasis en que cada uno de los ejes han sido desarrollados de manera específica en un plan de acción que cuenta con actividades específicas y determinan al responsable de ejecutar las acciones y define el plazo para su realización. Dicha herramienta permitirá medir el avance de implementación de la política. Exhorto a todo el personal del Ministerio Público para continuar trabajando en pro del beneficio, la paz, la armonía y la concordia de la sociedad guatemalteca, teniendo como eje transversal de su función el enfoque de derechos humanos. Para el Ministerio Público, el respeto de los derechos humanos es compromiso toral, pues somos una institución respetuosa del principio de legalidad y nuestra función es trascendental para la consolidación de un verdadero Estado democrático de derecho. Quiero terminar agradeciendo el apoyo a la Embajada de Suecia y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por el apoyo técnico y financiero que nos proporcionaron para el desarrollo de este trabajo. Igualmente, agradecerle desde el Ministerio Público a toda la sociedad civil que se ha sumado a este esfuerzo. Un esfuerzo no es solo, se tiene la sumatoria de todos y cada uno, los que con confianza han participado en esta lucha. Agradecemos igualmente el apoyo incondicional en la construcción de una Guatemala más democrática. Deseo de todo corazón que reciban el agradecimiento profundo del Ministerio Público y exhortarles a todos y a cada uno de ustedes a que sigamos participando, incidiendo a manera de hacer de Guatemala un gran país para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, buen día. Y es así entonces como poco a poco se desarrolla esta actividad en donde la fiscal general María Consuelo Porras, ahí escuchábamos que también daba a conocer su punto de vista. Nuestro equipo sigue en ese lugar y estará pendiente de las conclusiones.